programa de ¿Y ahora qué pasa? Quédense porque tenemos un programón, pero no es solo una Con las forma de noticias decir, calientes. con las noticias sacadas del horno. Sí, sí. Mientras estamos grabando este programa hemos tenido la suerte de estar junto a la gran compañera Juli Estrada interactuando con la conferencia de prensa de Caputo, así que todo lo que no entendieron... Una reacción en vivo detrás de cámara. Una reacción en vivo detrás de cámara. No fue filmada igual. No, menos mal, porque hay cosas irreproducibles. Juli, muchas gracias. Hermoso tenerte en nuestra provincia. Hermoso tenerte por segunda vez en nuestro programa. Un lujazo nos estamos dando que seas la voz que le explica a los compañeros y a las compañeras por EVA TV, el canal más federal y peronista, siempre decimos, del streaming. Lo que está pasando, en el mismo día y con diferencia de una hora, conocimos básicamente que somos más pobres, porque ustedes, que son los que saben, me dirán, pero entre el índice de inflación, que saluden la que se va, y los anuncios de Caputo sobre la liberación del cepo, yo siento que soy más pobre que hace 2 horas atrás. Así de simple. Así de simple. No Esa sé es tu percepción. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ¿cómo están? Primero, gracias por la Muy bien. invitación. Para mí es un placer estar acá nuevamente en Mendoza y además en este programa en el cual tuve una participación remota. Sí. No, pero Podemos muy... llamarlo remota. Sí, remota por video, pero fue interesante Creo el año que pasado. nuestra primera invitada. Ah, fue la primera invitada, mirá. Bien, bueno. A ver, escuchábamos recién, esto se sabe que va a salir el domingo. Sí, el domingo. Para los que nos estén nos viendo. cuelgan el domingo Siendo en domingo, YouTube. estamos analizando en tiempo real lo que acaba de pasar hoy viernes con el anuncio de Caputo. En primer lugar, jugaron fuerte al levantamiento del cepo, es decir, al levantamiento de las restricciones cambiarias, de las regulaciones cambiarias, lo cual significa, por lo que sabemos hoy, faltan los anuncios, además del Tesoro, que les van a dar 15.000 millones de dólares en 2025. Es mucha plata. Es mucha plata. Por las dudas, hago un paréntesis. Sí. Eso es mucha plata. Más de lo que se esperaba inicialmente en los desembolsos. Más de lo que anunció Kristalina Georgieva. Esto me parece importante. A mí luego de escucharlo, obviamente tengo muchos interrogantes. Quiero terminar de indagar qué arreglaron. Está claro que Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Trump, que es quien recibió a Caputo en Estados Unidos, a Caputo y a Daza, y quien les explicaron ellos por qué querían más plata, permitió la flexibilización del tamaño del desembolso de libre disponibilidad en el marco del acuerdo. Voy a explicarlo rápido para que se entienda. Y vamos a hacer la resta bien, ¿no? Como hizo Expert. Exacto. Que Expert vieron que restó 20 20 menos 14, le dio 11 en lugar de darle 6. Bueno, así a ver, gobiernan. el FMI se comprometió a darles 20.000 millones de dólares. Este es un dato que ya sabemos. Sí. A esta altura del partido se sabía, lo confirmó Georgieva, lo confirmó Caputo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto de eso podían usar? Es la duda que hace por lo menos 2 semanas, que hace que el dólar esté permanentemente moviéndose, que el dólar en relación a su expectativa, nadie sabe cuánto va a valer y que permanentemente estemos perdiendo reservas. La Hoy inestabilidad viernes, cambiaria era fuerte. Hoy viernes el Banco Central vendió casi 400 millones de dólares. Esto es producto de que se anunció un acuerdo sin saber las características de fondo de ese acuerdo. Es decir, cuánto plata de verdad iban a contar. ¿Por qué? Y esto me parece importante explicarlo. Porque el acuerdo, tal cual fue el decreto de necesidad y urgencia de Milei, quiero decirlo porque el Congreso hizo un trámite express, La Cámara de Diputados fue un trámite express, nadie discutió de verdad las condicionalidades, después podemos hablar de todo lo que escondieron. Pero tiene 2 partes el acuerdo. La primera es la refinanciación de los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional en los próximos 4 años, eso es lo que en principio se anunció. Es decir, darles plata para pagar los vencimientos. Del mismo Fondo Monetario. Lo mismo, claro, lo mismo que se aprobó en el 2022, solo que en este caso por decreto. Y después había otra parte que era la suma extra que el gobierno necesita. Esto es importante plantearlo, luego hablamos de por qué el gobierno termina necesitando dólares frescos adicionales a la refinanciación, porque son 2 beneficios distintos. Una cosa que yo te diga, Mari, la plata que vos tenés que pagar, dejá, no la pagues, te banco 4 años. Y otra cosa que yo te diga, además de eso, que sería una especie de perdón fiscal,
para una cuestión más impositiva, si lo pensamos Sí. de esa forma. Además te voy a dar plata. Es decir, te digo, no me pagues lo que me tenés que pagar en los próximos 4 años y además te voy a llenar el chanchito. Ajá. ¿Bien? Eso es el acuerdo con el fondo. Entonces, se sabía que iba a haber una parte importante para refinanciar vencimientos y la otra parte era para llenar el chanchito, Ujú. es decir, para darle capitalización al Banco Central para que cancele las letras intransferibles. Todo esto súper técnico, pero bueno, son los argumentos que el gobierno eligió, ¿eh? Sí. Son los argumentos que además son falsos, digo, es el relato que el gobierno construyó porque las letras intransferibles, que es deuda que tiene el Central con el Tesoro, mejor dicho, el Tesoro con el Central, pero están en poder del Central, esas letras en realidad, como bien dicen ellos, son papel pintado, les encanta decirlo, entonces de repente algo que no vale nada sirve como excusa para tomar préstamo con el FMI, ¿no? Así viene dada la mano. Sí, y como excusa para hacer ingresar los fondos frescos del Banco Central, con la excusa de que vas a sanear nuevamente, mejorar el activo del Banco Central y que, la gran frase, no es nueva deuda, que es toda la discusión, cosa que también es falso. Es muy importante esto que vos aclarás, ¿por qué? Porque el argumento de Milei grabó un video el 1 de Sí. marzo y se subió diciendo, bueno, voy al Congreso, al anuncio de las sesiones, no vamos a aumentar la deuda bruta. Efectivamente, eso fue lo que dijo Milei y eso es falso, porque aumenta la deuda pública externa, porque le cancela las letras intransferibles, pero le debe plata al Fondo Monetario Sí, la Internacional. deuda en términos consolidados aumenta. Creo que esto cualquiera lo puede entender, ¿no? Pero bueno, es importante explicar el origen de la cuestión. ¿Qué es lo que nos enteramos hoy? ¿Cuánto es la plata extra Ujú. para supuestamente cancelar las letras intransferibles con el Banco Central? Digo, si se atienen a su objetivo. Yo hoy leía el comunicado del Central, puedo equivocarme, lo leí muy rápido, no vi que se mencionaran otras de las letras del Banco Central, se habla de capitalización directamente del Banco Central y se hablan de 15.000 millones de dólares. Esto supera los 8.000 millones de dólares, casi que los claro. duplica, ¿no? Casi que los duplica, que decía Cristalina Georgieva. Es decir, para decirlo fácil, si Georgieva está acá, que es la jefa del FMI, que tiene abajo, bueno, un staff técnico, pero que como jefa de FMI responde a los accionistas. Ujú. ¿Quiénes son los accionistas? Los países. Los otros países. Ujú. Estados Unidos, Europa, China. Si Cristalina Georgieva, que es jefa de algunos, pero es empleada a su vez de otros, Sí. primero dijo 8 y ahora en el comunicado dicen 15, es porque alguien le mandó una instrucción a Georgieva que decía banquemos más fuerte a la Argentina. Eso es Estados Unidos, el gobierno de Trump. Otra vez Scott Trump Bessent. financiándole la campaña electoral a un presidente de derecha. Y en el medio los argentinos y las argentinas. Sí, yo lo que planteo ahí es, frente a muchas dudas que a veces se plantean, bueno, pero Trump, ¿por qué hace esto? ¿O por qué lo haría? Considerando que la experiencia argentina indica que, con Caputo además, es el lo mismo ministro. Exactamente. Y Sí, salió no mal. es alguien que piensa igual, pero es otra No. persona, es el mismo Claro. ministro. Y con un plan económico también muy similar, porque si bien Total, Milei sí. arrancó diciendo dolarización y eliminación del Banco Central, terminó primero con control de cambios, compra de dólares, fortalecimiento del peso, porque finalmente Sí, ese sí. es su objetivo, y un programa muy parecido en términos de economía real, es decir, pauperización de la población, destrucción del aparato productivo, sin perspectivas de Es macrismo desarrollo. a 200 kilómetros por hora. Es decir, con el mismo plan económico, Sí. o primo hermano, El mismo ministro. el mismo ministro, Claro. ¿por qué volvería o por qué esta vez saldría bien? Bueno, y si querés, y la misma contraparte, porque Trump también era presidente de los Exactamente. Estados Unidos y ahora vuelve a ser... En un mundo menos convulsionado. Producto de su forma de gestionar, pero de un mundo menos convulsionado. sí, previo, o sea, Sí. cuando él asume, porque Sí, desde sí, que sí, Trump no, asumió sí, sí. y anunció lo de los aranceles, Por dio eso. vuelta. En aquel momento. En aquel momento, claro, sí, está bien. Hoy digamos, la Argentina con un riesgo de volatilidad mucho menor. está bien lo que vos decís, ¿por qué? Porque esa era otra variable que se ponía sobre la mesa, sobre todo esta última semana, que es, bueno, todo sigue en pie, porque una cosa Claro. es, digo, todo sigue en pie en el sentido de un esquema cambiario sostenible, puede ser posible frente a la volatilidad internacional, pueden los argentinos solamente concentrarse en, ahora vamos a hablar, ¿no? Pero del esquema de bandas cambiarias como si nada pasara. Bueno,
a mí me parece que la volatilidad internacional puede ser un problema. Pero lo que quiero decir es, en términos geopolíticos, hay un interés muy fuerte de los Estados Unidos. A ver, Estados Unidos tiene a Milei como aliado estructural de la región, digo, del Cono Sur, frente a un escenario donde no tiene tantos aliados. Porque si uno empieza a repasar, Lula en Brasil, al contrario, de hecho respondió con reciprocidad. Sí. Petro en Colombia, lo mismo, digo, gobiernos críticos. Podemos agregar ahora a Yamandú en Uruguay. Uruguay. Podemos citar, si querés, a Boric en Chile, que no es un gobierno abiertamente afín a Trump. Sheinbaum en México. Es decir, si él quiere encarar un proceso, que es claramente lo que está haciendo, de reconstrucción de lo que era el frente occidental al estilo OTAN, frente a China, Claro. fuera de aire hablábamos de China, bueno, y hacer algo con el canal de Panamá para apropiárselo, y lo mismo con Groenlandia. Necesita aliados de este estilo, que estén dispuestos a entregar metales críticos, como hizo Milei con Macron. No veo razones para no acompañarlo Claro. en este escenario. Es decir, veo muchas razones para dudar de si esto va a funcionar o no, pero no razones en términos geopolíticos. Como Claro. decía el general, la única política que importa es la política Sí, internacional. Internacional, sí. Sumo algo en este análisis del escenario que están haciendo, que el escenario de Argentina, en este contexto donde se libera el cepo, ¿no? Y donde aparece el acuerdo entre gallos y medianoche con el Fondo Monetario Internacional, oscuros, poco transparente, sin pasar por las reglas y las determinaciones que la ley argentina establece para la toma de deuda, que es un escenario financiero muy complejo. Desde, supongamos, el caso Libra, todos los indicadores de confianza financieros que por ahí testea el mercado son todos malos. Hoy el riesgo país está más cerca de los 1000 puntos que de los 500, ¿no? Haciendo rememoria de lo que pasó en aquel momento con Macri, donde el riesgo país estaba mucho más bajo desde el comienzo. Digo, en el contexto en el cual, entro al otro tema para consultarte, Julia, levanta el cepo, se levanta el cepo con esos supuestamente 15.000 millones de libre disponibilidad y se va a un sistema de flotación de bandas. ¿Qué sería un poco esto? Muy bien. ¿Y cuáles son los riesgos que se asumen? Un sistema que ya tuvimos en Argentina, quiero recordar. En el 2018, Claro, con con este ministro. Sí, ay, no me sale el nombre del expresidente. Con Guido Sandleris. Guido Sandleris, gracias. Con Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, el último Claro. presidente que tuvo Macri del Banco Central, que de hecho siguió a Caputo. Caputo. Efectivamente, Caputo siguió a va al Caputo porque Central. fue Sturzenegger, Caputo, Sandleris. Esa fue la tríada de ministros, perdón, de presidente del Banco Central. Ya tuvo un esquema de bandas la Argentina. Tiene pros y tiene contras un esquema de bandas. Algunos economistas estas últimas semanas lo recomendaban. Bueno, el pro sería que no te ata a un valor. Es decir, al no atarte a un valor frente a las expectativas que vos querés generar de un determinado número, si ese número se incumple por distintas razones, porque el mercado te corre o porque el Banco Central no puede sostener, de repente tenés un problema de se quiebran las expectativas y eso genera dudas, incertidumbre. Ya sabemos todo lo que genera en Argentina cada vez que el dólar se mueve. Y no solo dudas, incertidumbre, la gente de a pie, afuera del área hablábamos del mundo pyme. O sea, hay gente que tiene que comprar, hay empresarios que tienen que comprar insumos. Sí, tienen que importar, y tienen no que se sabe a qué decidir. precio. Claro, exacto. Y No que está- no saben el día lunes cuando arranquen cuánto va a valer el dólar. Claro. Si vos me preguntás, yo creo que ellos eligieron, no estoy en la cabeza del equipo económico, pero frente a un escenario de volatilidad internacional que para mí es un dato nuevo, pero cobró cada vez más importancia. Y frente a, bueno, las dudas que puede haber la semana que viene en relación a la convergencia, el valor de la convergencia, porque la unificación cambiaria, para los que estén escuchando del otro lado, significa que ya no hay más un mercado financiero, es decir, que hay estrictamente un valor para hacer la totalidad de las transacciones de la economía en moneda extranjera. Eso sería el resumen. Debería desaparecer lo que conocemos como brecha, es decir, la diferencia entre los dólares financieros que deberían dejar de existir, más allá que pueden seguir haciendo operaciones, y el dólar oficial. Y por supuesto el blue se espera que también caiga esa brecha, porque ahora ya está la posibilidad de adquirir libremente los dólares. Un poco es así. Exacto. La unificación cambiaria te elimina todas las operaciones que por distintas razones se habían empezado a derivar a un mercado, que en este caso era el mercado de los dólares financieros, que es un mercado de bonos, no es un mercado
cambiario, estrictamente no es el MLC, el Mercado Libre de Cambios, y ahí empezaban a haber operaciones. La más común o la que todos habrán escuchado nombrar es un 20% de las exportaciones liquidadas a ese mercado, que les permitía también a los exportadores hacer entre el 1.300 y el 1.100, hacer un blend, es decir, una mezcla. Acá en Mendoza saben perfectamente lo que es un blend, y esa mezcla te permitía tener un dólar un cachito más arriba en términos de exportador. Y podemos decir también, para ser súper precisos, que la FAE, la formación de activos externos, que es la forma técnica como se llama, quizás de manera coloquial, la fuga, pero es básicamente la compra de dólares, ya sea por parte de personas jurídicas como personas humanas. Bueno, está regulada hasta el lunes, ¿no? Cuantitativamente, digo, hoy las personas humanas no pueden más de 200, pero quienes querían comprar dólares de una manera que no fuera el mercado cambiario, iban al MEP o iban al contado con liquidación. En efecto, esos dólares financieros te terminaban siendo un canal de formación de activos externos no formal, es decir, no reconoce. Lo que quiero explicar con esto es, hay dos mercados y esos dos mercados te cumplen un papel. O cumplieron un papel durante mucho tiempo para un gobierno que de entrada se dijo libertario y que iba a eliminar el central, por ende no sabemos muy bien qué tenía que hacer con el cepo tanto tiempo. La unificación significa un solo valor, pero ese valor va a tener una volatilidad elevada, es decir, una variación, un rango de variación elevado que va a ser de 40%, entre 1.000 y 1.400. Me surge una pregunta, así con la información caliente. ¿Hay devaluación del dólar oficial? Lo que puede haber es una convergencia más arriba del oficial, una convergencia más arriba respecto de su valor actual. El valor actual es 1.000, redondeando. Podemos ir un cachito más, pero podemos decir que si la convergencia es, voy a tirar un valor, sí, obvio. X, si es 1.200 o si es 1.100, de repente va a subir el dólar oficial. Si es menos del contado con liquidación, que estaba en 1.380, 1.390, bueno, muy parecido a la banda superior, va a bajar el contado con liquidación. Digo, si hay una convergencia a 1.200, va a subir el oficial y va a bajar el contado con liquidación. Es decir, va a haber una unificación a un valor en el medio. Digo porque los precios están, viste que hay mucha discusión si los precios están definidos por el dólar blue. Depende del gobierno también, ¿viste? A veces el dólar blue define los precios, a veces no, en realidad es el dólar oficial, depende a quién le preguntás. Pero el dólar oficial es básicamente el mecanismo donde se reflejan después los precios. ¿A qué voy con este aporte? Porque estamos justo en un día donde se conoció el dato del índice de inflación. Un dato muy malo a todas luces porque está muy por encima de la consultora que lo estimó más arriba que lo proyectó, ¿no? 3,7 para marzo, un dato de inflación es muy superior al escenario pesimista de las consultoras. En este momento, bueno, una devaluación o un corrimiento en esa convergencia al dólar oficial, ¿qué puede pasar con los precios? Es interesante esto de a qué valor están los precios. Eso depende de dos cosas. Primero del tamaño de la brecha, porque no es lo mismo tener una brecha de 10, de 20, de 30 que tener una brecha de 100. Cuando en la etapa del gobierno anterior, con Massa ministro, y la verdad que fue muy difícil esa gestión económica, una brecha de 100, hacía imposible para muchas empresas, porque la brecha te indica una especie de expectativa devaluatoria. Si vos tenés un dólar financiero que es el doble del dólar oficial, ¿qué pensás vos que va a pasar con el dólar oficial? Que va a subir. Entonces, lo que haces es tomar la brecha o tomar el valor de la brecha. Eso hacía que todo se forme a ese valor. En este caso no. En este caso yo no veo que la brecha, precisamente porque hace ya más de un año que vienen interviniendo con el 20% de valor de las exportaciones liquidándose al blend, es decir, vendiendo MEP. Claro. Vendiendo al MEP, vendiendo al contado con liquidación, más o menos 14.000 millones de dólares pusieron ahí, que no se liquidaron en el central, sino que se liquidaron a ese dólar financiero. Bueno, está recontracontrolado ese dólar financiero. Entonces lo que creo es, efectivamente, al valor oficial están puestos los precios y ese valor oficial es el que puede determinar un impacto inflacionario. El valor del dólar oficial para mí. Pero además hay otra variable que es que la volatilidad, y acá no podemos hacer mucha futurología porque honestamente dependerá también de lo que pase a partir de la apertura del mercado del día lunes y de la volatilidad internacional. Pero está claro que frente a un 40% de movimientos puede haber estrategias de cobertura, sí. Bien.
¿Y esto va a salir bien? A ver, yo para responder correctamente, porque me parece que acá, y los peronistas somos muy claros cuando decimos esto, tenemos que volver al modelo productivo. Digo, el modelo macro no se banca por sí solo si vos no tenés cómo generar recursos suficientes para eventualmente pagar la deuda. Porque lo primero que te tengo que contestar es, hay nueva deuda. Y esa nueva deuda, en algún momento hay que pagarla. Claro, me lleva a responderte en periodos temporales. En el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. En el corto plazo, si el gobierno logra que no se le escapen las bandas cambiarias, dentro de todo, ¿no? Y que no haya un traslado inflacionario, que se sostenga en el tiempo, porque puede haber un primer impacto, pero luego puede eso acomodarse, digo, pensando, si me pongo en abogada del diablo, pensando en algo que le podría funcionar, bueno, acomoda con un tipo de cambio un poco más alto y llega a octubre con una torta de plata, porque la verdad que le están poniendo una torta de plata. Y la suma que publica hoy el Banco Central de los desembolsos no solo incluye la plata del Fondo Monetario Internacional, incluye la plata de organismos internacionales, lo quiero decir. Después, bueno, suman el swap con China, pero en principio tienen dólares frescos adicionales. Eso es en el corto plazo. ¿Qué es el objetivo? El objetivo es que haya una idea de está todo controlado para el conjunto de la población que quiere en octubre, o al menos hasta octubre, tener estabilidad. Como cualquiera, digo, cualquiera de nosotros quiere tener estabilidad, ¿no? La cuestión es cuántas preguntas te haces sobre cómo se sostiene esa estabilidad. Pero en principio cualquiera quiere tener estabilidad. Eso le puede redituar en términos de corto plazo si la banda cambiaria no se le escapa, ¿no? Este es un escenario de bandas cambiarias funcionando bien. Ahora, después en el mediano plazo y en el largo plazo, Argentina tiene que poder demostrar que su cuenta corriente se torna positiva o menos deficitaria. Mismo problema que tiene Trump en Estados Unidos, no estoy diciendo nada nuevo. Sí, que entran dólares genuinos, digamos, no por solamente la vía financiera que es de corto plazo, como dijiste. Sí, que en realidad nosotros tenemos un ingreso de dólares de manera genuina por las Expo menos las Impo, pero el resto lo gastamos en pago de intereses de deuda y en turismo y viajes, por el atraso del tipo de cambio. Entonces, la combinación entre a cuánto quede esa unificación y cómo te queda la cuenta corriente, a la cual además hay que empezar a restarle, ¿no?, una serie de flujos que todavía no estamos restando. Entre otras cosas, la FAE, por el lado financiero, la formación de activos externos, que yo acabo de decir que tenía un tope de 200, ahora ya no lo va a tener. Claro, con una economía mucho más pauperizada que cuando pasó el levantamiento del cepo con Macri, en donde los argentinos podían comprar dólares. Digo, una parte importante de los argentinos todavía tenía un buen ingreso, que después se fue pauperizando. Ahora estamos muchísimo peor, por lo menos más de 20 puntos menos de poder adquisitivo. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Y que te empieces a quedar con problemas en términos de flujo. Y que en el largo plazo Argentina tenga un evento de reestructuración o que algunos llaman un evento de default. Eso es algo que quizás a muchos argentinos hoy les importa muy poco, y los entiendo porque están pensando en el día a día, pero cualquier crisis económica / financiera que signifique que Argentina no pueda volver a pagar la deuda, como ya le pasó a Macri en el 19, en ese momento con Duhovne, y convengamos que eso es empobrecedor, es un nuevo episodio empobrecedor. Estamos postergando, ganando tiempo, postergando con un supuesto efecto riqueza por dólares prestados, dólares alquilados en el Banco Central, las decisiones de qué país queremos ser. Vos sabés que ahí aparece otro tema. Esto en el escenario que le salga bien, además. Claro, o sea, es decir, que las bandas se cumplan. Vos sabés que atrás, lo dijo en el anuncio, cuando vos liberás el cepo, que es el gran pedido del mercado, ¿y de quién? De los inversores. Digo, atrás de la apresurada corrida hacia el Fondo Monetario Internacional no está otra cosa que las inversiones genuinas que no terminan de llegar. Rígida por medio, ¿no? O sea, aún cuando se les dio más de lo que pedían y más, las inversiones no aparecen. Digo, 2024, no sé si vos podés confirmar esto, fue uno de los momentos donde menos niveles de inversión extranjera real tuvo Argentina. Sí. Entonces digo, no hay otra cosa atrás que ir a manotear fondos frescos del FMI, que es que las inversiones no aparecen. Bueno, ahora se liberó el cepo. Más que esto, no tenés para atraer las inversiones, porque era también una excusa puesta, ¿no? Bueno, si hay un régimen cambiario cerrado, ¿por qué yo voy a ir a poner un dólar en Argentina? Digo, ¿será esta vez diferente en ese sentido? Porque también ya se liberó el cepo y se tuvo que volver a poner.
Sí. En primer lugar, correcto, nosotros de hecho lo publicamos con el CEPA, Sí. con Hernán Lecher. Cuando vos mirás el balance cambiario del central, por ende es dato, no opinión, te da menos $1.000 millones la IED, es decir, el rubro inversión extranjera directa, Claro. te da negativo. Te da negativa. Nunca pasó. Es decir, autorizaron, porque la IED es un neto, es el resultado de es un resultado de una resta de lo que entra y lo que sale. Ujú. Salió más de lo que entró, es decir, el Banco Central autorizó a determinadas empresas a sacar Claro. dólares Y a no un precio ingresaron. mucho más barato, porque la verdad que ahora ya sabemos que el oficial Claro. va a subir o va a flotar, pero seguramente más arriba del valor que tiene. Ujú. Entonces lo autorizó a ser más barato. Entonces, sí, efectivamente pasó eso y además el RIGI no funcionó. Claro. El RIGI tiene un componente YPF en torno al 70%. O sea, la principal empresa petrolera, sociedad anónima, con participación mayoritaria del Estado Nacional, es la que más proyectos anunció en el marco del RIGI. Es decir, eran anuncios que controlas vos, digo, del Estado Nacional, Claro. no eran Vos anuncios mismo. que el sector privado. No. Aclaro que YPF tiene todo el derecho de entrar al RIGI Sí, porque es seguro, una sociedad anónima, seguro. ¿no? Pero bueno, es llamativo eso. E incluso hubo otros anuncios de RIGI de provincias como Salta, de provincias como San Juan, en el Sí, caso... en Mendoza también supuestamente hay algunos proyectos aprobados de RIGI. Bueno, y nosotros hicimos un relevamiento, por lo menos hay 3 que los vimos de cerca, que fueron anuncios en el 2023 sin RIGI y entraron en el 2024 o 2025 con RIGI, lo cual es bastante una estafa para los argentinos. Digo, Iban a ¿no? invertir igual, Para digamos. las empresas es un regalo. Claro. Pero para los argentinos es una estafa porque vos ibas a invertir igual. El mejor ejemplo es Petronas, que encima le salió mal. Le salió Lo mal. increíble es que encima le sale mal, porque a Petronas, Claro. el gobierno anterior la comprometió a hacer una de las inversiones más grandes en la historia, que es Exacto. para hacer gas natural licuado, sin RIGI, con un esquema que era la Teníamos ley un de esquema, GNL, claro. que el diputado le dio Sí, media sí. sanción. Luego le faltaba el Senado, pero un esquema interesante en donde las divisas, por lo menos el 50% se liquidaba en Se quedaban acá, Argentina. exactamente. Había un anclaje que te permitía entender por qué un extranjero se venía a llevar recursos naturales. Exactamente. Los malayos estaban dispuestos Ujú. en ese esquema, en un esquema que además contrataba trabajo nacional, y sin embargo se les regaló el RIGI. Y vos decís, bueno, espectacular, Con más razón entran. es una Claro. estafa igual para los argentinos, Sí. claro. Sí, sí, sí. Y sin embargo se van por desconfianza política cuando Milei decide mover A Neuquén. el proyecto a Río Negro. A Río Negro, perdón. Efectivamente, Sí, a sí, Río sí. Negro. Que no quiero entrar en la competencia entre provincias, digo, No. los que creemos en el federalismo, Sí, está como bien se en iba a Sí, hacer sí. en provincia de Buenos Aires, Claro. lo mudan por cuestiones políticas a Está otra bien en provincia. donde sea, más allá de que yo soy de la provincia de Buenos Aires y voy a defender a la provincia de Buenos Aires, está bien que se haga la inversión donde se tenga que hacer. Ahora, eligieron un estudio o presentaron un estudio de factibilidad. En realidad Sí. presentaron 2 párrafos de un estudio de factibilidad que no pueden explicar. Estaba claro que había una decisión política. Y el RIGI, una de las razones por las cuales no funciona es porque había cepo. Vamos a Buen ver momento ahora. para ver qué pasa. Exacto. Ahí, no quiero que Garola se vuelva un ventilador haciéndonos así que te voy a hacer la última pregunta, en la que confluyen varias en realidad, porque digo, estamos hablando del desembolso y de lo que yo entiendo que es uno de los condicionamientos que pidió el fondo, que era levantar el cepo. Pero Ujú. ciertamente el acuerdo no lo conocemos. No. La letra chica tampoco. Y esto pasó por diputados. Y a mí me preocupa mucho y en realidad la pregunta es esta. Aparte de no conocer con qué condicionamiento nos estamos endeudando, sabemos que el fondo no es ni generoso, ni daditativo, ni viene a hacer obras de caridad. Digamos, lo que vamos a tener que entregar seguramente es mucho. Digo, ¿cómo vivís vos esto que pasa en diputados y senadores? ¿Y dónde te sentís como, si se quiere, acompañada o apoyada en esta lucha que parece, la verdad, muchas veces medio en vano? Sabemos que no lo es, porque vos nos dirás con quién te sentís acompañada, pero muchas veces mirás al lado y quien te tendría que estar sosteniendo en esta batalla se corrió por intereses personales. Sí. ¿Cómo lo vivís? Aparte es la primera vez que sos diputada, ¿no? Sí, sí, Te sí. compadezco, realmente. No te tocó la mejor época histórica. Te agradezco la entereza y la pelea que das. La verdad que escucharte a vos, otros compañeros que decís, bueno,
nada, todavía tenemos donde construir, pero digamos, ¿qué sentís vos, digamos, con quién entendés que sí podés construir y qué te pasa cuando encontrás a opositores estar diciendo que entregar facultades extraordinarias a un presidente como Milei es una locura y le levantan la mano aprobándoselas? Totalmente. Bueno, primero me quiero remitir a ese día en donde estábamos en el Senado, Sí. En la comisión bicameral de trámite legislativo, que es la que evalúa los DNU, recibiendo a los expertos, al Sí. Ministerio de Economía. No fue Caputo, no fue Bausili. Los dos que vimos en la conferencia de prensa no fueron. decidieron pegar el faltazo. Bueno, sabemos que está vivo el presidente del Central, eso es importante, Apareció, no lo sabíamos. yo hacía mucho claro, que claro. no le veía la Sí. cara al presidente del Central, ni siquiera fue el vicepresidente, mandaron a los segundos, a los terceros, y ahí estábamos, y esto está bueno contarlo, la verdad que está buena tu pregunta, porque uno se imagina, les cuento el escenario, se está por aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un día jueves. El día miércoles a la tarde se arma la comisión de trámite legislativo para aprobar primero con dictamen ese DNU. Les cuento para los que no saben que necesitaban el dictamen porque de otra forma se necesitaban 2/3 al día siguiente para aprobar por simple mayoría. Querían ese dictamen y aparecen los funcionarios a explicar, entre comillas, el acuerdo. Cualquier habitante de este país, piense lo que piense, incluso si haya votado a Milei, seguramente esperaría que ese miércoles aparezcan diputados y senadores para preguntar qué es esto, por qué nos piden un dictamen express, por qué mañana necesitamos. Incluso si considerás que el gobierno se merece que vos le votes a favor, también le tendrías que hacer preguntas. Éramos muy pocos. Aprovecho ya que estoy en Mendoza para reivindicar el rol de Anabel senadora. Ese día además se votaban las autoridades, fue muy difícil poder armar esa comisión, y compañeras como Anabel y otros más que fuimos ese día, éramos de los poquitos. Lo pusiste muy nervioso a Sago. Sago nervioso. asumió la presidencia y no quería que hablemos, eso también es impresionante, o sea, Sago que le acaban de hacer el favor, Sí. en realidad el favor, el acuerdo, Sí. se los va a cobrar durante Sí. mucho tiempo a los libertarios, va a seguir cobrando. Porque fueron varios acuerdos los que supongo que firmó o los que acordó y lo que no querían era que preguntemos y la verdad es que éramos muy pocos, esto también lo quiero decir, va a venir mañana, no es mañana, pero estamos dando una charla este fin de semana, Itai Hagman, que es uno de los que Anabel, no tengo muchos más en la cabeza, bueno, estaba Juliana Di Tulio, estaba Oscar Parrilli, éramos muy pocos, obviamente de Unión por la Patria, fundamentalmente, los que nos quedamos, preguntamos incisivamente para saber cuánto era la plata del acuerdo, cuánto era la tasa de interés, Claro. qué iban a hacer con la plata, si efectivamente le iban a usar para intervenir o no, lo básico. Y finalmente se fueron respondiendo algunas cosas, pero dejando igual un papel muy papérrimo, porque eso también hay que decirlo, exponer a los funcionarios en lo que esconden, también es una tarea nuestra, porque de otra forma la gente cree que así funcionan las cosas, y así no funcionan las cosas o no deberían funcionar. Y lo que terminó pasando es que se aprobó con un acompañamiento de diputados que yo no entiendo cómo decidieron torcer una reivindicación histórica en términos constitucionales o del rol del Congreso en el tratamiento de la deuda. Ustedes saben que el Congreso tiene por facultades, el artículo 75 de la Constitución Nacional, el arreglo de la deuda. Y pasar por un DNU, cuando es el Congreso el que tiene que discutir las características, pasa por encima de la Constitución Nacional. Te agrego que hay una ley del 2021 que dice que Claro. Y tiene muchos que de los que pasar votaron ahora habían votado esa ley. un acuerdo, claro. Y hay algunas posturas que son muy extrañas, o por lo menos extrañas para nosotros, coherentes sistémicamente, coherentes desde el punto de vista de la casta. Claro. Uno es Carrió y el otro es Pichetto. Carrió, que uno dice coalición cívica y se piensa que es la defensa de las instituciones, mandó a acompañar un DNU con el mandó a FMI. acompañar. Sí. Y, obviamente, el radicalismo conducido por De Loredo, abiertamente. Después los otros se abstuvieron, muy pocos se animaron a votar en contra. Y luego el caso de Pichetto, que también decidió, por razones de gobernabilidad, para no ser el responsable si las cosas salen mal, acompañar, y gran parte de su bloque acompañó. Nosotros te agradecemos
no solo tu presencia acá, sino tu presencia en el Congreso, es lo que a aquellos que militamos el peronismo y estamos convencidos que tenemos que ser la alternativa a la reconstrucción del país a partir del 27, entendemos que es con compañeras como vos. Gracias. Le decimos a todos, el peronismo se construye con coraje. Digamos, no hay lugar para los débiles en esta batalla, porque lo que está en juego es muy grande, no solo es el presente, sino es la historia de este país. Así que gracias, Julia, gracias por estar. Quedaron muchos temas. Mucho. Pero bueno, la ¿Querés venir una vez al mes? La coyuntura económica nos corrió con los temas calientes, Sí, así que bueno, sí. los temas más estructurales, que son los que Julia explica muy bien. Muy bien, siempre es un placer no los escucharte. pudimos meter de fondo, pero no importa. Los que Hay, Será la hay próxima. mucha tela para cortar. Bueno, yo siempre que vengo acá, me acuerdo, lo veía Juan Magispert, nosotros analizamos con el CEPA el abandono IPF de las cuencas maduras. Digo, hay mucho para pensar en términos productivos. Juanma, que sí es columnista nuestro ahora fijo. Ah, sí, bueno, muy bien. Lo trajimos, acá traemos gente y los vamos captando. Es que creo que nosotros, viste, con esto cierro, esta frase por momentos facilita que la repetimos, tenemos que tener un programa. Sí. Sí, no, si quieren no le digamos programa, tenemos que tener en claro qué haríamos y también en términos federales. Porque de otra forma nos quedamos en algunas consignas. Y ese es el desafío del peronismo en esta etapa. Volver a gobernar con un proyecto de país. Correcto. No podemos venir de manera improvisada. Lo que va a quedar es mucha tristeza, mucha destrucción. Y estoy convencida que es a través de un proyecto nacional que se va a poder reconstruir nuevamente la patria. Muchas gracias. Gracias, Nico. Carola, Gore, como siempre, gracias al equipo. placer. Gracias a Gracias a Juan todos. Manuel que pasó a visitar. De hecho, Lulo nomás que pasó a visitar. Ojalá que este programa les sirva para esclarecer las dudas que seguramente les dejaron los anuncios de este gobierno. No se olviden que un hombre y una mujer hoy no se han podido jubilar porque no existe más moratoria y que la esperanza se organiza en cada espacio de militancia a no aflojar, que acá el que afloja pierde. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo.